Y vamos a comenzar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, aquí estamos, Señor, con oídos atentos, corazón abierto, Dios, creyendo, Señor, que tú estás paseándote por en medio de estas filas, Dios, para hablar de diferentes maneras a cada uno de los que estamos aquí, Señor. No es casualidad que tú nos hayas traído hasta este lugar esta mañana. Así es que, Dios, disponemos nuestro corazón para escuchar tu palabra, Dios. Y te ruego, ayúdame, Señor, a ser fiel al texto, Señor, y que esta palabra pueda ser aplicable a nuestras vidas el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Le puse el título de esta prédica, de este sermón, fíjate el título, ¿no? La flor que se marchita. Y es que sí, como una flor, el pueblo de Dios, Israel, perdió su belleza. Se marchitó como una flor bajo el sol ardiente del desierto y sin agua y sin tierra donde poder echar raíz. Vaya, lo que ocurrió con el pueblo de Dios, con Israel en general, pero hablando del reino del sur de Judá, que dejó cumplir el propósito. Fíjate qué terrible. El pueblo de Dios dejó de cumplir el propósito por el cual Dios lo había escogido, ¿no? Dios escogió un pueblo llamado Israel para que se distinguiera entre todas las naciones. ¿Y qué debían de ser ellos ante esto que estaba haciendo Dios con ellos? Ser fieles a Dios, ser fieles a su palabra. Y la promesa que Dios les dio es que les iría bien. Pero la noticia aquí es que hubo entre ellos falsos profetas, ¿no? Que endulzaron el oído de ellos y los llevaron literal a la ruina, ¿no? Así es que en este capítulo Jeremías, creemos que es Jeremías, es muy probable que fue Jeremías quien escribió Lamentaciones, registra las razones que los llevaron a esa condición tan lamentable. Y si puedes ir en tu Biblia rápidamente al Nuevo Testamento, recién estudiamos las cartas de Pedro, pero vamos a recordarlas. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5. Quiero usar estos textos como introducción para que podamos meditar en lo que estaba pasando cuando Jeremías escribió Lamentaciones capítulo 4, porque es una tragedia cuando el pueblo de Dios deja de ser útil a su servicio. Voy a repetir lo que dije. Es una tragedia cuando el pueblo de Dios deja de cumplir los propósitos de servirle a Dios, ¿no? Dice primera de Pedro capítulo 2 verso 5, ustedes también, ¿a quién le habla? A ti, a mí, amén. Dice, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio, ¿qué dice? Santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Y cómo lo podemos hacer? Por medio de Jesucristo, ¿no? Entonces ten esto en mente, de la manera en que el templo, hablando del templo primero, el primer templo de Salomón, fue construido con piedras que fueron talladas perfectamente, piedras gigantes que fueron talladas y colocadas, ajustadas entre sí con una perfección. Y esas piedras estaban construyendo un templo, ajustadas así para la gloria de Dios. Así actualmente los cristianos, los creyentes, somos como piedras vivas que vamos siendo edificados como casa espiritual. Y dijo aquí como un sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Una vez que Dios nos ha salvado, tenemos un propósito en el cuerpo, en el reino de Dios. ¿Cuántas veces hemos reflexionado acerca de esto, no? Que, bueno, si ya somos salvos, si ya hemos sido perdonados, si ya hemos creído en el Evangelio, si ya somos templo de Dios y Dios ya nos ha sellado, yo a veces pienso, ¿no estaríamos mejor en su presencia que en todas las batallas, sudor, cansancio, fatiga, problemas, diferencias, todos los rollos que nos aventamos día a día? Pues sí, ¿no? Pero Dios no ha terminado su propósito y su trabajo en nuestras vidas. Dos cosas: Dios sigue santificándonos como templo espiritual,
pero también Dios sigue usando nuestras vidas para edificar su reino. Son las dos razones por las que seguimos aquí. Dios quiere seguir usando tu vida para hacer luz. Dios quiere seguir usando tu vida para amar, para servir, para proclamar su justicia, su verdad, para llevar a otros la esperanza del evangelio, para que tomes tiempo y discipules y les cuentes a otros las verdades contenidas en la Escritura. Y mientras estás haciendo eso, ¿qué crees? Dios está perfeccionando tu vida. Y por cierto que una de las mejores maneras de aprender es enseñar, ¿no? Porque mientras tú estás discipulando a otros, tú mismo estás recordando esas verdades eternas y estás profundizando en el conocimiento de Dios, en el carácter de Dios, y tu vida está siendo transformada mientras estás cumpliendo el propósito de Dios en tu vida. Entonces aquí nos dice que cada creyente somos llamados a vivir. Escucha esto, todos, si tú crees en Jesucristo, estás siendo llamado a vivir en santidad en toda tu manera de vivir. ¿No? Si sigues allí en Primera de Pedro, capítulo 2, ve ahora el verso 9, me brinco al verso 9. Mas ustedes, el Nuevo Testamento está hablándonos a nosotros, somos ¿qué? Linaje escogido, igual que lo había sido Israel, ¿te acuerdas? Linaje escogido, real sacerdocio, no es el texto hoy, ¿verdad? Pero qué profundo está esto. Nación santa. El que está a tu lado es nación santa. Algunos nada más hubo un amén. Pues es que nadie está sentado junto a ti. Pero algunas así voltearon a ver a su esposa dijeron, ok. ¿Lo declaro? ¿No lo declaro? Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Fuimos adquiridos por precio. ¿Para qué? Ahí está el para qué. Ahí está el para qué. Para que anuncien las virtudes de Dios, de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces para eso fuiste escogido. Para eso fui escogido. Dios nos sacó de las tinieblas para vivir en su luz admirable y proclamar sus virtudes. Su sangre nos redimió, lo cantamos ahorita, ¿no? Somos el pueblo de Dios, ¿no? ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Creo que esta es la canción, ¿no? El mismo texto. Creo que esto es lo que estábamos cantando, ¿no? Para llevar su gloria a cada rincón del planeta, como lo cantamos hace un momento. Pero sí, entonces la parte fea es que es muy lamentable cuando el pueblo de Dios deja de vivir en su luz admirable. Y es justo lo que pasó en Jerusalén en los tiempos de Jeremías, ¿no? Ahora, vamos a ver en este capítulo que el lamento ¿cuántos líderes de algún ministerio están aquí? ¿Puedes levantar tu mano? Así sin miedo. Ok. Líderes de ministerio. Bueno, mírenlos. Ok, ahí levantan la mano medio así. Ok. El lamento que estamos leyendo en nuestros 5 capítulos tuvo mucho que ver con el liderazgo en los tiempos de Jeremías. Describe este capítulo 4 las terribles fallas que tuvieron los líderes religiosos para con la nación escogida de Dios. Y sabes algo, reflexionando acerca de eso, hay una conexión tremenda entre el púlpito y el bienestar del pueblo. Es fuerte esa conexión entre lo que se escucha, entre lo que se predica y la forma en la que viven los creyentes. En un sentido real, como va el púlpito, va la iglesia. Un mensaje diluido, un mensaje fácil, es muy simple, produce cristianos débiles, ¿no? Así es que aquí hay dos cosas importantes a reflexionar. Quienes enseñamos, quienes estamos al frente de un ministerio, quienes Dios nos ha puesto a cuidar a otras personas, somos responsables de ser fieles a su palabra. No es fácil decirlo porque vamos a ser medidos con doble estándar de medida. No, eso es lo que dice la Escritura.
Pero también los que escuchan son responsables de lo que escuchan. Nosotros tenemos esa responsabilidad de proclamar todo el consejo de Dios, aunque tengamos que pasar por lamentaciones, de Génesis, Apocalipsis, los pasajes que dominamos, que nos gustan, que entendemos, pero también los pasajes que son difíciles, que no dominamos, que a veces no nos gustan mucho, y ser fieles a lo que dice el texto y ser fieles a Cristo. Pero los que escuchan, ¿qué vas a hacer con lo que escuchas cada domingo? Todos tenemos responsabilidad, ¿no? Ahora, si piensas en Jeremías, que escribió esto, Jeremías fue fiel en proclamar el mensaje de Dios, pero el pueblo prefirió escuchar un mensaje más popular. Y entonces este capítulo 4 describe en gran medida cómo es que perdieron el rumbo. Déjenme comenzar poniendo como en estos primeros 2 versos del capítulo 4, cómo perdieron su valor. ¿Cómo perdieron su valor? ¿Estás conmigo? Ve al verso 1, mira, dice, ¿cómo se ha ennegrecido el oro? Ok, ¿cómo se ha ennegrecido el oro? Cómo el buen oro ha perdido su brillo. Las piedras del santuario, ¿te acuerdas que somos edificados como piedras? ¿Sí? ¿Están aquí? Las piedras del santuario, esto tiene una conexión directa con lo que acabamos de leer en Pedro. Okay. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Verso 2, los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, como son tenidos por vasijas de barro, obras de manos de alfarero. Estos 2 versos describen cómo se perdió el brillo, cómo se perdió el valor. Ahora, muchos saben que el oro prácticamente no se oxida, no se ennegrece, no sufre este proceso cuando el oro es de 24 quilates. Esto se debe a que es denominado como un metal noble. Significa que el oro es muy resistente a la corrosión, a las reacciones químicas ocasionadas por el oxígeno, la humedad, el aire, ¿no? Entonces el oro puro no se oxida, ¿no? Puede ser que pasen cientos de años y el oro no se ennegrece, puede permanecer brillante sin perder su color. Sin embargo, es muy interesante, pero el oro que no es puro sí. El oro que es de 10 quilates, de 14 quilates, de 18 quilates, sí puede verse afectado porque está mezclado con otros metales como el cobre, como la plata, como el níquel. Y al mezclarse con otros metales, sí reacciona con el aire. Sí puede la humedad, inclusive el sudor, causar que el oro se oscurezca, causar que el oro se manche, ¿no? Y entonces puede haber, y entonces hay que volverlo a pulir, hay que volverlo a limpiar, ¿no? Ahora, ¿qué? ¿De quién está hablando aquí Jeremías en estos 2 versos? Del pueblo de Dios, del linaje escogido, que eran como oro precioso, ¿no? De igual manera, hoy en día, cada creyente que vive practicando el pecado, cuando se mezcla con el mundo, se pierde su pureza y está expuesto a perder el brillo y el valor, tal cual el oro, cuando deja de ser de 14 quilates, digo de 24 quilates, ¿no? Y se degrada, ¿no? Ahora también está hablando de esas enormes piedras en el santuario. Hoy todavía puedes ver fracciones de esas piedras si visitas Jerusalén, pero lo puedes ver en fotografías, en videos, ¿no? Esas piedras que habían sido cortadas con gran precisión. Cuando veo esas gigantescas piedras que pesan toneladas y que son enormes y que fueron colocando una tras otra, así como nuestros blocks son de 45 centímetros más o menos por un ancho de 15, por una altura de 20 aproximadamente, pero sus blocks, digamos, de ellos medían 2 metros por no sé cuánto, eran unas piedras enormes que fueron talladas con precisión y fueron colocadas con tremendo cuidado.
lo cual significa, y todavía hay vestigios arqueológicos de eso, que puedes ver cómo esas piedras lograron una tremenda belleza arquitectónica. Una belleza única. Cuando la gente veía el templo de Salomón, se sorprendía de la belleza de ese lugar. Ahora dice Jeremías que esas piedras, ¿dónde se encuentran? Esparcidas entre las encrucijadas de las calles, fuera de su lugar. Lo mismo que el oro, habían perdido su gloria, habían perdido su propósito. Perdieron su propósito por el cual estaba cada roca de esas, ¿no? Ahora eran piedras comunes, simples piedras, ¿no? Ahora su aspecto, más bien montón de piedras, es un aspecto de ruina. Esas piedras que eran admirables por cómo fueron talladas, cortadas y colocadas, ahora parecen ruina. Y dice aquí que los hijos de Sión, que eran apreciados y estimados más que el oro puro, ¿no? De gran valor, ¿no? Ahora, ¿cómo son? Como barro sin valor. ¿Por qué sin valor? Porque ni siquiera es barro en forma de arte terminado, ¿no? Hay muchas piezas de barro que son unas joyas, unas obras de arte, barro negro, oaxaqueño y otras piezas que puedes ver que dices, wow, cuánto arte hay en eso. Pero estas no, porque en las manos del alfarero aún no tienen forma que les defina. Solamente es algo sin forma, algo que aún no cumple. No sabes si es una vasija, si es un plato, qué es, porque si es una escultura, qué es, no sabes, porque aún carece de valor. Aún carece de valor. Y así estaban ellos. ¿Qué hicieron? Realmente practicaron la mentira consistentemente, cometieron adulterio, se enriquecieron a la mala, fueron seducidos por los placeres, ¿no? Se dieron a los ídolos, prefirieron una religión fácil y cómoda, ¿no? Con ídolos muertos, con dioses falsos. Escucharon a falsos profetas y a falsos maestros. Responsabilidad de los falsos maestros y de los falsos profetas, pero también ellos nunca tenían tiempo para meditar en la palabra de Dios, ni mucho menos tenían tiempo para orar. No tenían tiempo para Dios. Dios estaba fuera de sus agendas. Se olvidaron de Dios y no fueron agradecidos. ¿Sabes qué? Cuando miro de dónde a dónde pasaron, es muy probable que pensaron que la ruina nunca llegaría a sus vidas. Estando en prosperidad, teniendo éxito aún militar, ¿no? Teniendo todo lo que deseaban, aún las naciones les temían y les respetaban. En la época de oro, en la época de David, en la época de Salomón, que fueron la cúspide del pueblo de Israel, ellos pensaron, somos inquebrantables. Eso es muy difícil que nos pase a nosotros. ¿Cuándo nos vamos a marchitar? Nunca nos vamos a marchitar. Nunca imaginaron que perderían el brillo. No pasó por su mente que serían como piedras esparcidas, como barro sin forma. Nunca imaginaron que perderían su valor. Ahora simplemente son barro sin forma. Verso 3, mira cómo perdieron la sensibilidad. Mira qué manera tan gráfica, qué fotografías tan duras de cómo perdieron sensibilidad. Dice, verso 3, aún los chacales dan teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo, está hablando de Sión, ¿no? Está hablando de Jerusalén, es cruel como las avestruces en el desierto. Bueno, los chacales son estos caninos que son conocidos como depredadores salvajes, depredadores violentos, ¿no? Pero a pesar de su salvajismo cuidan de sus crías, las amamantan y las cuidan, ¿no? Pero algo parecido pensaban que estaba ocurriendo con las avestruces. Hoy tenemos más información,
Quizá los biólogos nos puedan dar más información acerca de las avestruces, pero ellos en esa época pensaban que las avestruces eran iguales, que eran salvajes. ¿Por qué razón? Porque ponían sus huevos, los escondían en la tierra, en la arena, y los abandonaban. Porque las avestruces son similares a los pingüinos, que la avestruz hembra coloca el huevo y quien realmente lo empolla, se dice, ¿no? Es el macho, ¿no? Entonces, realmente eso se llegó a convertir como en un refrán, como en un proverbio. Eres como avestruz en el desierto, cuando no tienes sentimientos, especialmente en tu paternidad, en tu maternidad. Cuando no tienes cuidado de tus hijos, cuando no te involucras con ellos, no, entonces es así como eres como avestruz en el desierto, careciendo de afecto natural. Y entonces estamos llegando a un punto donde Jeremías en este capítulo 4 empieza a ver el Instagram de Jerusalén. Entonces empieza a narrar las fotografías de lo que sus ojos están viendo, ¿no? Por ahí te mandé una foto, Charlie, en la semana. A ver si la puedes mandar a medios y de repente aparece en algún momento de la prédica, estaría interesante. Si no, no pasa nada. Pero bueno, lo que está haciendo Jeremías es retratando lo que sus ojos, o sea, narrando, ¿no?, lo que sus ojos están viendo. Y ve que las madres ya no están amamantando a sus hijos. Está viendo cómo las cosas han empeorado, cómo aún abandonan a sus hijos. Y aún los chacales se puede entender también de alguna manera como los no judíos, los gentiles. Aún los que no conocen a Dios todavía son sensibles y cuidan a sus hijos. Pero los que deberían ser más sensibles porque tienen la ley, la palabra de Dios, tienen Levítico, Deuteronomio en sus manos, Números en sus manos, ellos deberían tener más cuidado de sus hijos. Ahora, ¿qué pasa si hoy pensamos y trasladamos esto a nuestra época? Creo que las cosas han empeorado. Hoy, más de 1 millón de bebés son abortados cada año en México. Más de 1 millón cada año. Y sabes algo, la cifra es similar en los Estados Unidos. Ya alcanzamos la cifra, México ya alcanzó la cifra de Estados Unidos. Estados Unidos anda arriba de 1.100.000, por ahí estamos muy cerca del 1.100.000. Ahí están las pantallas. Un poquito le pedí a ChatGPT que me hiciera una imagen de esto, de este capítulo, y puedes ver un poco lo que está viendo Jeremías, ¿no? Está muy cruda esa foto, esa imagen, pero bueno, le hizo la inteligencia artificial, ¿no? Entonces hoy millones de bebés están siendo abortados. En nuestro país, en México, 20 estados han legalizado el aborto y pocos están defendiendo, muy pocos están defendiendo los derechos humanos de los bebés, porque el primer derecho humano es a la vida. Y si no defiendes el derecho a la vida, entonces todos los demás derechos, ¿para qué los quieres? No, es un derecho elemental, el derecho a la vida. National Right to Life Committee registra que desde 1973, cuando fue aprobado en Estados Unidos el aborto, han ocurrido aproximadamente 63.5 millones de abortos solamente en Estados Unidos. Ninguna cifra de cualquier guerra actual se acerca a la cantidad de muertes que ha producido esto. En como avestruces en el desierto, sin sensibilidad hacia los hijos, ¿no? Mira esto, vamos al verso 4. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien los repartiese, quien se los repartiese, ¿no? Es una escena lamentable, por eso está en Lamentaciones. Es una escena lamentable. Literal, los niños estaban muriendo de hambre durante ese periodo de asedio babilónico. Déjenme usar esta expresión asedio porque en términos de conquista y militares tiene mucho que decirnos. El asedio
Es cuando venía el enemigo y rodeaban una ciudad y sin disparar una sola arma, no tenían que disparar ni una sola arma, solamente los rodeaban, esto es asedio, los rodeaban hasta que no pudieran tener alimento ni agua. Y empezaba a haber una hambruna, una sed y una mortandad terrible. El asedio en la época de Jeremías hacia Jerusalén duró cerca de 2 años y se agotó todo recurso, de tal manera que llegaron a un momento de crisis. Verso 5, los que comían, o sea, se acabó la comida, y luego el verso 5 dice, los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpura se abrazaron a los estercoleros. Wow, ¿no? Aquellos que comían en restaurantes finos, aquellos que pedían cortes de carne y espadas y todo eso, ¿no? Aquellos que eran de una clase alta se convirtieron en indigentes, ¿no? Se entiende la palabra indigentes, ¿no? Todos la entendemos. Aquellos que andan vagando en la calle sin techo, sin comida, sin abrigo, ¿no? Así eran ellos. Los que se vestían con ropas muy caras, ¿no? Y se tomaban selfies con sus mejores marcas. El púrpura. El púrpura era un pigmento muy caro para la ropa en aquellos días. Después esto se volvió un símbolo inclusive religioso, ¿no? Los religiosos se visten de púrpura. Ahora esa clase de gente está viviendo en los basureros. ¿Lo puedes leer ahí? Sus ropas están tremendamente sucias y malolientes, contaminadas por el estiércol. Literal es lo que está diciendo Lamentaciones, ¿no? Ahora, esto es literal, pero escucha esto, iglesia. Metafóricamente, la suciedad simboliza pecado. Estaban contaminados por el estiércol, de tal manera que lo que estamos viendo en esta imagen, en esta gráfica, es que estaban sucios por dentro primero y después ya quedaron sucios por fuera. La suciedad comenzó en el corazón, en lo que permitieron que entrara a su corazón, y fue cuestión de tiempo que terminaran en los basureros, en los estercoleros, como dice aquí, estercoleros, lo pronuncié mal. Ahora, esto es fuerte, porque ¿quién puede entrar con esas ropas sucias en el lugar de Dios? ¿Quién puede entrar con ropas contaminadas al lugar de Dios? Vayan conmigo al Nuevo Testamento, Mateo capítulo 22. Aquí hay una historia, una parábola que cuenta Jesús acerca de una boda. Es muy importante esto, porque la boda nos habla de un tiempo final, donde un rey va a celebrar la boda de su hijo. Dios, en el final de los tiempos, va a celebrar una boda con un esplendor único, inimaginable, cuando se una con su iglesia por la eternidad. La iglesia se va a unir a Cristo por la eternidad y va a haber tremenda boda. Y entonces dice aquí Jesús que invitó a los de casa, que son los judíos, ¿no? Y los judíos no aceptaron la invitación, rechazaron la invitación del rey. Y hoy en día así se encuentra los judíos rechazando la invitación de Cristo, ¿no? Y entonces rechazaron la invitación. Entonces el rey dice, pues ¿saben qué hagan? Salgan e inviten a los que no estaban invitados, y son los gentiles. Y entonces muchos de ellos aceptan y se visten de ropas de gala, se visten de ropas adecuadas, de ropas limpias, se bañan, se perfuman, ¿no? Se arreglan para poder ir y asistir a esa boda. Pero ¿qué crees? Que se coló uno con ropas sucias. Mateo capítulo 22, verso 11. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él,
enmudeció. Wow. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Se necesitan ropas limpias para ir a ese lugar. Amén. Ahora Jeremías explica cómo llegaron a esa lamentable condición. Ve conmigo al verso 6. Dice el verso 6. Empieza con un muy interesante por qué. Entonces, él no está diciendo por qué perdió el oro su valor, por qué se ennegreció, porque ahora han perdido sensibilidad, porque ahora son como barro, porque ahora son como piedras sin valor. Y es muy claro, porque se aumentó la iniquidad. Iniquidad es maldad de la hija de mi pueblo, más que el pecado de Sodoma. Wow, ¿no? O sea, ¿alguien se acuerda cómo le fue a Sodoma? Y le fue mejor que a ellos, porque el juicio fue y tan tan. Pero ellos ahora están pasando por un proceso lento y doloroso. Mira lo que dice ahí, que fue destruida en un momento sin que acamparan contra ella compañías. Eso es el asedio, eso es el sitiar un lugar, eso es el rodear, ¿no? Entonces no necesitó eso Sodoma, pero Jerusalén sí. Entonces tuvo esas campañas militares allá asediándole. Ahora aquí sí es un poco de historia, la hemos estado estudiando los miércoles y ha sido fascinante en Segunda de Crónicas, pero Jeremías vivió en los tiempos de un rey que para mí probablemente es el mejor rey que ha tenido Israel. Obviamente no estamos hablando de Jesucristo, pero sí estamos hablando de uno de los reyes que hicieron muy buenas reformas, y es el rey Josías. En esos tiempos vivió Jeremías, en los tiempos de uno de los mejores reyes que tuvo Jerusalén, que era el rey Josías, ¿no? En ese tiempo hizo muchas reformas, derribó altares, destruyó ídolos, restauró el sacerdocio, regresaron a celebrar la fiesta de Pascua, el sacrificio regresó, la adoración regresó. Importantísimo, regresaron en los tiempos de Josías a la palabra de Dios. Pero ocurrió algo, que murió muy joven, Josías, ¿no? Murió muy joven en manos de los egipcios, ¿no? Y en su lugar continuaron una serie de reyes que reinaron por periodos muy cortos, algunos cuestiones de días nada más, otros máximo 11 años, pero le continúan a Josías un montón de reyes que hicieron cosas abominables. Y vuelvo al tema, escucharon, el error de estos reyes es que escucharon a falsos profetas que les prometían victoria y prosperidad. Y les decían, ¿sabes qué? Bueno, pues si vienen los babilonios o si vienen los asirios, tienes que hacer alianza con Egipto. Ahí está el tema, haz alianza con Egipto en lugar de hacer alianza con Dios y voltear a ver lo que cantábamos o lo que mencionaban, más bien yo hoy en lo que leíamos al principio de esta reunión en el Salmo 46, en lugar de volverse a Jehová de los ejércitos, el cual había demostrado una y otra vez que podía darles la victoria sobre sus enemigos, estos falsos profetas les dijeron, no molestes a Dios, mejor ve con el faraón de Egipto y busca ayuda en el lugar inadecuado. Vayan a Segunda de Crónicas rápidamente, verso 36, capítulo 36. Es el final, es el último capítulo. Es muy importante este capítulo porque conecta, Segunda de Crónicas capítulo 36, básicamente está narrando Lamentaciones 4. Es la misma historia, ¿ok? No son historias paralelas que ocurrieron en un diferente momento u ocasión, es lo mismo. Entonces ahí va. Estamos hablando del último de los reyes, que es Sedequías. ¿No? Como escucha malos mensajes y hace enojar al rey de Babilonia, al rey Nabucodonosor,
y fue el fin que nos da esa fotografía que puso Charlie hace un rato. Segunda de Crónicas 36:12, ¿estás ahí? Dice: e hizo lo malo ante los ojos Sedequías, ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta que escribió Lamentaciones, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, el cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, Dios de Israel. ¿Puedes ver lo que pasó? Su orgullo, dureza, ¿sí? A nosotros no nos va a pasar eso de andar en estercoleros, eso. También todos los principales, mira esto, también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual había santificado en Jerusalén. Verso 15, no hubo más remedio, ¿no? Verso 15, y Jehová, Dios de sus padres, envió, mira si no es esto, gracia y amor por un hijo. Mira esto, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Entonces, una y otra vez Dios advirtiendo. ¿Sabes qué nos dice la escritura en el Nuevo Testamento? Que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras, y hoy nos está hablando a ti y a mí por medio de su Hijo Jesucristo. Y hoy es un tiempo oportuno de reaccionar, porque así como prometió que vendría juicio sobre Jerusalén, también lo prometió en los días de Noé, y ellos no pensaban que no estaba loco y que era un fanático religioso, y vino el juicio. Y lo mismo en estos tiempos tan acelerados en los que la maldad ha crecido a niveles inimaginables. Dios está a las puertas, va a regresar pronto. Y hoy nos está hablando por medio de Jesucristo para que tengamos una relación profunda con Él y real. Para que no seamos simples visitantes de domingo, sino que tengamos una relación real con Dios. ¿No? Esto es una advertencia seria. Esto es una advertencia real para cada uno de nosotros. Es real esto. ¿Sabes qué hacían? Muchos se reían y se burlaban de Noé, y también se burlaban de ellos. No. Verso 16, sigo ahí en 2 Crónicas 36, más ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios. ¿Qué hacían? Se burlaban y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que no hubo remedio, ¿no? Hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Rebeldía en toda su expresión. ¿Sabes algo? La rebelión se asemeja al pecado de adivinación, así como hechiceros, porque ambos implican un rechazo a la autoridad de Dios, una búsqueda del conocimiento o dirección fuera de Dios. No. Dice Samuel, 1 Samuel 15:23, lo leo rápidamente: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas su rey. Ahora dice aquí que les fue peor que a Sodoma, pero creo que sí es importante mirar cuál fue el pecado de Sodoma. Ve en tu Biblia rápidamente a Ezequiel capítulo 16, verso 49. Es muy importante que juntos podamos ver este verso, porque está mencionando aquí a Sodoma, ¿no? Entonces, ¿cuál es el pecado de Sodoma? Generalmente pensamos en los pecados sexuales, ¿no? Y casi siempre se enfatiza esto. Pero mira lo que dice 16:49. Dice Ezequiel 16:49: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tus hermanos. 2 puntos, tu hermana. 2 puntos. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de
redes sociales y series de Netflix, procrastinación y no. De sociedad tuvieron de ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Entonces no solo fueron pecados sexuales, ¿no? Checas eso, soberbia, ¿no? Dureza de corazón, ¿no? Saciedad de pan, ¿no? No me hace falta nada, tengo todo. Zona de confort, zona de yo estoy bien, no me importa cómo estés tú. Abundancia de ociosidad, qué peligrosa es, ¿no? Qué peligrosa es la abundancia de ociosidad. Probablemente estemos en una de las generaciones más ociosas de la historia, ¿no? Alguien decía en el apagón de luz que hubo hace, ¿qué? 2 días, y no vamos a mencionar su nombre, pero decía, hasta me puse a leer la Biblia. O sea, ya en la ansiedad de no tener el teléfono en la mano, dijo, abrí la ventana que corría al aire y me puse, abrí mi Biblia. Wow, ¿no? O sea, está aquí, pero sabe que lo amo mucho. Bueno, ya dije eso, hombre. No, pero qué peligro hay en la ociosidad. Pero no solamente eso, ese corazón duro se vuelve indiferencia hacia los necesitados. Y si tú piensas que hasta Lot quería vivir en Sodoma, fue una ciudad tremendamente próspera. Pero esa prosperidad obró en mal para ellos porque se volvió soberbia. Salud. ¿Sabes? Si somos honestos, con mucha frecuencia caemos en esa misma trampa. Y de llegar a pensar que todo lo tenemos por nuestro gran esfuerzo. Y como he logrado esto por mi gran esfuerzo y capacidad, pues me merezco esto y aquello y lo otro. No. Wow. ¿Cuánta dopamina barata buscamos y caemos en el mismo error? Y lo más triste, la insensibilidad, es mientras muchos se pierden sin escuchar el mensaje del Evangelio. No. Y no tengo tiempo para compartir la esperanza que hay en mí, porque TikTok tiene un buen algoritmo, ¿no? Y no hay tiempo para poder mirar hacia el que está al lado sufriendo. No. Así es que pregúntate hoy, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo estás usando tu tiempo? ¿Cómo está tu pan? En tu casa, en tu iglesia, en tu vecindario. Uno de los pecados terribles de Sodoma fue la indiferencia, ¿no? Y entonces, verso 7, sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral, sus nobles. Su talle más hermoso que el zafiro. Está hablando de la gloria y de la belleza en los días buenos. Luego, verso 8, contraste. Oscuro más que la negrura es su aspecto. No los conocen por las calles, o sea, ya ni están irreconocibles. Su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. ¿Ves ahí la hambruna? Entonces el antes y después. ¿De quiénes? De los nobles, ¿no? Los nobles, ¿quiénes son los nobles? Pues muy probablemente los que fueron educados en lugares privilegiados, ¿no? Y estaban limpios y ahora lucen como sucios vagabundos que no son reconocibles, ¿no? El antes y después, qué tremendo. 9, más dichosos fueron los muertos de espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron
poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Entonces está volviendo a explicar por qué Sodoma les fue mejor, ¿no? Porque fue así. La muerte lenta es peor. La hambruna muchas veces es más dura que la muerte, porque vives deseando la muerte. Y sabes, eso te puede llevar a cometer inclusive canibalismo. ¿Lo puedes creer? Canibalismo. Mira el verso 10, está muy difícil de leer. Dice: las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos, sus propios hijos, les sirvieron de comida en el día del quebranto de la hija de mi pueblo. ¡Wow! ¡Qué fuerte está esto! Las mujeres piadosas. Y aquí esa expresión es como que parece que hasta por compasión dijeron: mejor que mueran nuestros hijos. Y además terminamos comiéndonoslo. Uf, es algo que yo no alcanzo a comprender cuando leo este verso. Es tremendo, ¿no? Imagínate comerte a uno de tus hijos. Wow, qué fuerte. Ahora es interesante, pero esto estuvo profetizado y advertido en Levítico, estuvo advertido en Deuteronomio. El mismo libro de Jeremías, del profeta Jeremías, profetizó este momento al que llegarían si no se volvían a Dios, ¿no? De hecho, esa era la estrategia del asedio: matarlos de hambre hasta que llegaran a este punto de canibalismo. Es muy fuerte. Verso 11 dice: cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sión fuego que consumió hasta sus cimientos, ¿no? Básicamente nos está diciendo que Dios cumplió su palabra. Y es interesante porque parecía que no ocurriría nunca. O sea, eso no va a pasarnos nunca, ¿no? Verso 12, mira: nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitaban en el mundo, o sea, no solamente ellos, sino los que los conocían, creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. O sea, eran tan fuertes, les iba tan bien, que dijeron: nunca vamos a ser asediados y derrotados hasta tal extremo. ¿Cuál fue la causa? El pecado. Pero sabes, el pecado que tuvo su origen en el liderazgo corrupto. Verso 13. Es por causa de los pecados de, es por causa, qué hermosa, la Biblia misma se interpreta a sí misma, ¿no? Es por causa de ¿quién? De los pecados de los profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ellas sangre de los justos. Verso 14, titubearon como ciegos los profetas y los sacerdotes en las calles. Fueron contaminados con sangre, de modo que no pudiesen tocar sus vestiduras. Entonces, tremenda mortandad. Inclusive ellos fueron ocasión de matar profetas y matar los profetas de Dios. Pero no hay tiempo ya ni de enterrarlos y se quedan tirados en las calles, en esa imagen espantosa que publicamos hace un momento, al punto que hasta van caminando ya en desesperación y van pisando cadáveres y se contaminan ceremonialmente con la sangre. Está fuerte esa escena, ¿no? Por causa del pecado de los profetas. Y luego, ¿qué entonces? ¿Están contaminados? ¿Qué tenían que decir? Apártense, apártense, apártense para no contaminarse, ¿no? Verso 15, apartaos inmundos, les gritaban. Apartaos, apartaos, no toquéis. Huyeron y fueron dispersados. Se dijo entre las naciones: nunca más morarán aquí. Verso 16, la ira de Jehová los apartó, no los mirará más. No respetaron la presencia de los sacerdotes. Fíjate, ahí está. No respetaron la presencia de los sacerdotes ni tuvieron compasión de los viejos. Y vuelve a hablarnos entonces ahí de los líderes corrompidos, ¿no? De aquellos que les animaron a confiar en Egipto más que en Dios. Esto es historia, no estoy inventando nada. Aquellos que les prometieron éxito y bienestar. Aquellos que les enseñaron una fe cómoda e idólatra. ¿Todo para qué? Para sacar provecho de ellos.
Y luego a los profetas que sí eran de parte de Dios los mataron, derramaron su sangre. No, ahora están en una condición terrible. Sabes, como una aplicación práctica y rápida en este punto, déjame decirte esto con mucho amor. Una de las más grandes decisiones que puedas tomar en tu vida es dónde te congregues. Y no estoy diciendo que lo hagas aquí. Hay muchas iglesias que Dios ha levantado en Mérida y en nuestro país de sana doctrina. Y probablemente hoy estás aquí, ¿no? Y tienes que evaluar el contenido y el mensaje de lo que oyes, si es mensaje de hombre o es palabra de Dios. Pero si un día tienes que mudarte o por cualquier otra razón te cae mal Yoshimi y Frank y te tienes que ir a otro lado, es una advertencia de cuidar el lugar donde te congregues. Es una de las decisiones más importantes. Como va el liderazgo en la iglesia, va la iglesia. No. Mensaje, ejemplo. Ahora, de parte tuya, se agradece que ores por los pastores, que ores por los líderes de la iglesia, ¿no? Y vuelvo a repetir, la conexión entre el púlpito y el bienestar del pueblo es fuerte. En un sentido real, afecta la manera en la que vivimos, porque un mensaje diluido, un mensaje fácil produce cristianos débiles. Un mensaje bíblico, cristocéntrico, lleno de gracia y de verdad, produce cristianos sanos, ¿no? Y entonces vamos a insistir en esto. Vamos a insistir en esto, en predicar todo el mensaje de Dios y a Cristo ya este crucificado. Los que nos paramos aquí no tenemos ningún poder. Lo que tiene poder para transformar vidas y corazones es la palabra de Dios. Nosotros luchamos y batallamos exactamente igual que tú. No tenemos ninguna diferencia. Al pie de la cruz todos somos enteramente iguales, pero nuestra responsabilidad es predicar a Cristo y a este crucificado e ir simplemente por todo el consejo de Dios. La obra la va a hacer Él. No. Verso 17, ya estamos en la recta final. Aún han desfallecido nuestros ojos, esperando en vano nuestro socorro. En nuestra esperanza aguardamos a una nación que no puede salvar, ¿no? ¿Quién es? Egipto. ¿En dónde estaba su esperanza? En Egipto. Verso 18, cazaron nuestros pasos para que no anduviésemos por nuestras calles. Se acercó nuestro fin, se cumplieron nuestros días porque llegó nuestro fin. ¿Te acuerdas? Asedio es lo que está describiendo, ¿no? Y casi como toque de queda, nadie puede andar en las calles, es lo que está describiendo este texto, ¿no? Verso 19 y 20, ligeros fueron nuestros perseguidores más que las águilas del cielo, sobre los montes nos persiguieron, en el desierto nos pusieron emboscadas, ¿no? Como los opilotes, ¿no? Así literal. El aliento de nuestras vidas, verso 20, el ungido de Jehová, no está hablando de Cristo, está hablando del rey Sedequías, de quien habíamos dicho, a su sombra tendremos vida entre las naciones, fue apresado en sus lazos, ¿no? Se lo llevó cautivo Nabucodonosor a Babilonia, ¿no? Y ahora versos 21 y 22, ¿no? Versos 21 y 22 dice: gózate y alégrate, hija de Edom, la que habitas en tierra de Uz, aún hasta ti llegará la copa, te embriagarás y vomitarás. Se ha cumplido tu castigo, hija de Sión, nunca más te hará llevar cautiva. Castigará tu iniquidad, oh hija de Edom, descubrirá tus pecados. Estos últimos dos versos cierran con el juicio que vendría sobre Edom, sobre los enemigos de Dios, sobre el instrumento que usó Babilonia, los edomitas, los usó para asediar, para sitiar al pueblo de Dios. Y Jeremías básicamente está hablando sarcásticamente de Edom, ¿no? O sea, alégrate mientras puedas, porque va a llegar tu tiempo también, va a llegar el tiempo en el que también seas juzgada, ¿no? No vas a escapar de la copa de Dios, ¿no?
No vas a escapar de la copa de Dios. Mis queridos hermanos, diría Alejandro Alonso, terminamos el capítulo 4. Pero creo que es importante recordar esta mañana. Jesús vino por primera vez a este mundo. Vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No vino a condenar, sino a salvar lo que se había perdido. Vino a dar vida y vino a dar esperanza. Vino de parte de Dios a prometer libertad y perdón de pecados a todo aquel que en Él cree. Salvación y vida eterna, ese es Jesús. Porque demostrado está a través de la historia que ninguna religión salva, ni judía ni de ningún tipo. Solo Cristo salva. Él es el camino, la verdad y la vida. Pero si tú lees un poco Apocalipsis, y bueno, y todo el Nuevo Testamento, promete que Él va a regresar. Pero cuando Él regrese, no va a regresar como un cordero, como una oveja preparada para el sacrificio. Ya lo hizo. Y al ser sacrificado, Él tomó el lugar que nos correspondía. Todos hemos pecado, no hay justo ni aun uno. Todos hemos pecado, no hay uno solo que no haya pecado. Pero Jesús va a aparecer por segunda vez. Ahora va a aparecer como lo narra, como lo describe con tanto esplendor, gloria y belleza Apocalipsis capítulo 1. Y lo que describe Apocalipsis 1 es a un juez. Y en Apocalipsis 6, el cordero y el león, pero también viene como león por segunda vez. Viene como juez a poner en orden todas las cosas. Todas las cosas. Y si hoy estás aquí, es un tiempo precioso y oportuno. ¿Cuántas veces no habló Jeremías y hablaron muchos profetas de parte de Dios, llamándoles al arrepentimiento, a reconciliarse con Dios, a ponerse a cuentas con Dios, a volverse a Dios? Pero ellos en su comodidad, en su suficiencia de pan, en su prosperidad. ¿Sabes? Tengo esta convicción en mi corazón, que en los últimos años que han ocurrido tantas cosas a nivel geopolítico, Dios ha estado trayendo un mensaje oportuno a esta iglesia. Desde que empezamos, cuando estábamos en el otro local, a través de Apocalipsis, estudiando, y cada uno de los libros y cartas que hemos estado estudiando aquí, creo que no han sido casualidad. Estamos viviendo los últimos tiempos, estamos viviendo tiempos peligrosos, como en los días de Noé, y la gente estaba en una apatía total, burlándose y pensando que no llegaría el día. Estamos muy cerca del día final. Créelo. Maranata, Cristo viene pronto. Reflexiona cómo está tu vida. Déjenme cerrar. Y yo sé que estamos en súper tiempo, pero esto es más importante que el reloj de Charlie. Vayan a Apocalipsis capítulo 22. Llévate esto en tu corazón. Apocalipsis 22. Está fácil de encontrar, ¿no? Mi esposa y Charlie son los que más me aguantan. Dice 22:13, si ya llegaste ahí: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros los estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu dice y la esposa dicen: ven.
Y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Hoy es el tiempo de Dios. Hoy es el tiempo de Dios. No endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Vuélvete a Dios. Y Él te va a recibir con los brazos abiertos. Y si tus pecados fueren rojos como la grana, los va a emblanquecer como la blanca lana. Él va a lavar tus pecados, Él te va a perdonar, Él te va a sellar con su espíritu, Él te va a hacer parte de su familia espiritual. Hoy es oportuno, hoy es oportuno. No es el mensaje de una congregación o de una persona en particular. Es Dios hablándonos, el Espíritu de Dios hablándonos el día de hoy. Rinde tu vida. ¿Puede pasar el grupo de alabanza? Rinde tu vida sin reservas al Señor. ¿Y cómo hacerlo, pastor? No sé cómo comenzar o qué hacer. En realidad es muy simple, porque el agua es gratuita. El agua es gratuita, no tiene ningún costo, no tienes que pagar absolutamente nada por el agua que sacia la sed. Nadie va a saciar tu sed como la sacia Jesús. ¿Alguien ha probado esto? ¿Alguien ha bebido de esta agua gratuita? ¿Y sació tu sed? Como 10, pero qué bueno con esos 10. No, sí, ha saciado nuestra sed, le ha dado dirección, le ha dado rumbo, le ha dado esperanza, la ha llenado de paz y la ha llenado de gozo. Mientras seguimos luchando, batallando y remando a dos brazos, no, la victoria está prometida de parte de Él. En Él somos más que vencedores. Y un día nuestros ojos le verán cara a cara. Y un día Él enjugará cada lágrima de nosotros. Y entonces, ¿qué haces? Ven y bebe del agua gratuitamente. Haz una oración simple y sencilla y ríndete a Él y dile: Señor Jesús, creo en ti. Creo que eres el Salvador de este mundo. Perdona mis pecados, Señor. Y ahora ayúdame en mi debilidad a conocerte más. Pon tu Espíritu Santo dentro de mí y ayúdame a caminar contigo todos los días de mi vida. Y sabes que Él va a escuchar esa oración. Bien simple. Y va a perdonar. Si tienes verdadera convicción de esto que estoy hablando, Él va a perdonar tus pecados, Él va a restaurar tu vida. Y ahora, ¿qué hacer? Seguir alimentando esa plantita todos los días de tu vida. ¿Cómo? Leyendo tu palabra. Y empieza a tener una relación real con Él, orando todos los días. Y puedes expresarte como Jeremías todos los días de tu vida. Señor, gracias. Señor, ayúdame. Señor, perdóname. Señor, protégeme. Señor, gracias. Puedes comenzar a tener una relación viva y real con Él. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra. Hemos orado en estos días y yo nuevamente hoy oro, Señor. Puede ser que aquí haya gente, Señor, que tiene tiempo viniendo a esta iglesia, a esta congregación, y no te conoce. Y nunca ha rendido su vida a ti, Señor. Y no sé por qué, Señor, nos quisiste llevar a través de lamentaciones, Dios. Pero sí, sabemos que tu juicio está cerca, Dios. Y en tu amor sigues hablándonos. En tu amor sigues llamándonos al arrepentimiento. Padre, resplandece en los corazones. Señor, y a los que te conocemos, Señor, ayúdanos, Señor, a vivir en esa santidad a las que somos llamados. A vivir como piedras vivas, edificando tu reino, Señor. Con claridad, Señor, en los propósitos, en las tareas a las que tú nos has llamado, como padres, como esposos, como hermanos, como hijos, como miembros de tu cuerpo, Señor. Ayúdanos, Señor, y danos tu bendición, Padre.
Gracias también te damos esta mañana por tu provisión, Señor, por ser fiel a nuestras vidas, Señor, y porque tú has traído pan, Señor, a nuestras vidas, Señor. Tuya es la gloria en el nombre precioso de Jesús. Amén.